De la misma manera en que usted tiene, y hay gente que tiene diferentes ocupaciones, profesiones y cosas que hacen en la vida, esas son cosas que Dios las da. De la misma manera, usted también tiene profesiones. El apóstol Pablo es muy claro cuando dice que tiene que hacer firme su vocación. Y se usaba un término muy, ya que está desapareciendo, y es la palabra profesión, pero la Biblia se refería al llamado que Dios le estaba dando a sus hijos. Siéntase libre de tomar fotos como usted quiera, pero ese PowerPoint yo se lo voy a regalar. ¿Está bien? Para que usted lo estudie, lo propague y también otras personas se beneficien. Entonces, aquellos de ustedes que son empleados, empresarios, eso se lo dio Dios. Pero usted tiene que descubrir cuál es su profesión en la iglesia. Hoy en el programa de enlace fue una de las preguntas de las que yo hablé. El superpastor Josh, que la pregunta de los dones. La iglesia sufre porque los miembros no están funcionando como deben, porque no conocen cuál es la profesión que Dios les dio. Don Iván, la música, don Marcos tiene varias cosas, música, técnico, y hay empresarios y hay diferentes personas que Dios ha llamado a diferentes cosas. La pregunta que queremos contestar aquí específicamente es ¿cuál es su trabajo en el reino, en el cuerpo de Cristo? ¿Ok? Y luego queremos ir a lo que es lo sobrenatural, que también es necesario en la iglesia, dicho sea de paso. Otra vez el apóstol Pablo fue muy claro que no era bueno que la iglesia no supiese cuáles son esas cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me puede interrumpir y hacerlo interactivo. Lo único que le pido es que no me tire ningún tomate ni nada de eso. Cualquier cosa es culpa de Don Corral. Bien, entonces veamos un poquito de este concepto de descubrir estas tres dimensiones de la vida cristiana. Primeramente, el apóstol Pablo nos advierte que no es bueno, no quiero, significa que no debe usted estar en una posición de no saber. Ahora, la palabra dones ahí es incorrecta. Ahí la palabra es cosas espirituales o neumático. Si escucha la palabra griega, neumático, suena como neumático. De ahí viene la palabra espíritu. El neumático tiene aire. Entonces, esto viene del griego. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí, que no ignoremos las cosas del espíritu. Y entonces advierte que hay diversidad de estas cosas del espíritu. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, hay diversidad de carismata, de donde sacamos la palabra carisma. Y entonces dice que quien da esos carismas es el Espíritu Santo, hay una persona de la Trinidad. Hay diversidad de diaconia o diaconion, de la palabra diácono, que significa servidor. Y dice ahí que esas diaconías las da el Señor. Ahora mencionó el Espíritu Santo por un lado y el Señor Jesús por otro. Entonces, el Señor Jesús es que da los ministerios para servir, el Espíritu Santo es que da las gracias sobrenaturales. Y note lo que dice en el versículo 6, y hay diversidad de energemas, de donde sale la palabra energías, que es mejor traducido trabajos. El Padre, dice, es quien da los trabajos. Es su capacidad de ser empresario, empleado, trabaja en McDonald's, trabaja en Eagle, lo que sea que usted haga ya, eso es una impartición de Dios y lo vamos a demostrar por la palabra. Y el apóstol Pablo, siempre que usa la palabra Dios, se refiere al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí está una distribución trinitaria de dones. Dones para trabajar y hacer negocio, los da el Padre. Dones para servir en la iglesia, los da el Hijo, porque ¿quién edifica la iglesia? Es el Señor. Y dones para funcionar en las manifestaciones sobrenaturales, las da el Espíritu Santo. Entonces, notemos esto primero. Los energemas, las energías o los trabajos vienen del Padre, los diaconados o posiciones de servir en la iglesia vienen del Hijo, y los carismas o las gracias vienen del Espíritu Santo. Y usted ya tiene los tres. Imagínese usted funcionando en esta tridimensionalidad.
que de momento se puede mover a Eagle y de momento puede venir aquí como hace el superpastor Josh y ¡pum! Suelta lo que Dios le tiene y de momento puede orar por un enfermo y se sana. I like that. Ese es el llamado de Dios para ustedes. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que seguir los tres. Dice, seguir el amor, que se refiere a lo que da el Padre. ¿Por qué su profesión en la vida, su trabajo en la vida, es una obra de amor? Porque el Padre se la dio antes de usted conocerlo, amarlo, arrepentirse y convertirse. Usted nació con las capacidades y quizás recibió alguna educación, pero usted se inclinó a una profesión, a una vocación. Y eso Dios se lo dio desde su concepción. Y es una obra de amor porque Dios no le requirió a usted ni oración, ni ayuno, ni arrepentimiento, ni Biblia. Y usted comenzó a funcionar en la vida sin ningún conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice que los que viven allá afuera conocieron a Dios por medio de las cosas creadas, de manera que no tienen excusa. Entonces, eso se llama revelación natural. Todo ser humano ya conoce a Dios por medio de las cosas creadas. Y el apóstol Pablo en Hechos 17 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17. Entonces, estoy dando el mensaje inmediatamente, desde el principio, que usted no tiene nada bueno que no le haya sido dado por Dios ya. Y eso lo hace a usted deudor de sus diezmos, de su adoración, porque Dios es el capataz. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, la falta, cuando hablo de la falta de experiencia espiritual, es la falta de entender estas cosas, hace que cristianos sean handicap. Porque podemos ignorar que es Dios quien nos unge para producir dinero y no saber o tener idea de lo que Dios quiere hacer en la iglesia y tampoco de las grandiosas cosas que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y eso es una pérdida. Entonces, en su libro, si usted puede contestar las preguntas que están acá inmediatamente mientras yo estoy hablando, podría ser ventajoso si tiene tiempo para hacerlo y si no, simplemente escuche. Pero recuerde la pregunta, ¿qué clase de dones da el Padre? Las energemas, las energías, los trabajos para la vida. Eso es, la capacidad de producir. ¿Cuál persona de la Trinidad provee los dones sobrenaturales? El Espíritu Santo. ¿Y quién imparte los dones ministeriales para edificar la iglesia? Eso es el Señor Jesús. El problema que existe hoy con la iglesia y los cristianos, a ver si puedo hacer esto, es que como no están con el Espíritu Santo, cuando llegan a la vida diaria no llevan unción. Porque es el Espíritu Santo quien frota la unción para que cuando usted esté allá detecte quién necesita a Dios y pueda ministrar la palabra. Quiero concluir con la sabiduría. Escúcheme bien. Que el Señor me ayude. Estas escrituras, que alguien lea Éxodo 31, 1 al 5. Rapidito. Éxodo 31, 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para... Ok. Eso a mí me quitó del centro cuando yo comencé a estudiar esto. Dice ahí que Dios llenó ¿a quién del Espíritu de Dios? Ok, y lo llenó para orar, ayunar, leer la Biblia, predicar. ¿O para qué lo llenó? Wow, ese parece hispano. Tuvo que ser hispano. Ese salió de Egipto y tenía que ser hispano. Y trabajaba en Eagle Construction porque dice que era para trabajar en construir. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios llenar a una persona para hacer algo que no tiene nada que ver con cosas espirituales? Esa persona aprendió ese arte en Egipto porque edificaban estructuras, pirámides y cosas así. Y cuando salen, Dios lo llama para edificar el tabernáculo. Por lo tanto, su don
de ministerio se encuentra en su don de la vida. Y si usted conoce bien quién es usted en la vida, usted puede usar eso para edificar la iglesia. Para no tomar más tiempo, si lee todas esas escrituras, va a haber un factor común. Es que ninguna de estas cosas tienen que ver con oración y ayuno y cosas espirituales, pero lo son. Porque nosotros hemos sido engañados a pensar que su trabajo en McDonald's y mi trabajo en Eagle es secular, y eso no es verdad. Dios creó el trabajo, por lo tanto es sagrado. Y Dios dijo, yo te doy poder para hacer riquezas, por lo tanto el dinero no es secular. Usted simplemente está siendo un sacerdote en otro lugar diferente. El oficio del sabio para la vida es tan sagrado como el oficio del pastor. Escúcheme bien, porque si no, Dios no lo puede usar. Si yo salgo al trabajo todos los días, no sabiendo que cuando llegue a ese trabajo soy un sacerdote y vengo con la unción del Espíritu Santo, lo único que voy a hacer es trabajar y ganar dinero. Pero si sé quién soy, no solamente voy a tratar de trabajar con la vida correcta y las actitudes correctas, sino que también puedo en cualquier momento recibir un mensaje del Espíritu Santo para cambiarle la vida a alguien, traerlo a la iglesia, traerlo a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros pensamos que estar allá afuera es secular. La palabra secular no existe en la Biblia, es un engaño, es satánico. El hombre fue creado para ser un sacerdote y un rey. En la vida rey, sacerdote en el mundo espiritual, pero los dos son puestos por Dios. Esto es importantísimo, porque vamos a extraer su don de la vida para descubrir su don ministerial. Pero después que usted sepa eso, óigame bien, lo voy a repetir de nuevo. Dios no creó ningún ser humano secular, eso no existe. Todo ser humano es un instrumento y un artículo en un templo llamado la tierra. Porque la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y entonces dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y si el rey está sentado con sus pies sobre un estrado llamado la tierra, y el cielo es su trono, por lo tanto la tierra es parte del cielo, es parte del trono y es parte del templo. Cuando Isaías vio a Cristo, lo dijo muy claro, que vio a Jesús sentado en su trono y su vestidura llenaba el templo. Y después que Jesús murió en la cruz, consagró la tierra aún más, porque la sangre no se derramó en el cielo, se derramó en la tierra. Por lo tanto, la tierra es un lugar sagrado y usted es simplemente un miembro del templo. Usted es un sacerdote y en su vida diaria, no importa lo que esté haciendo, por eso Pablo le decía a su pastor Josh, a los esclavos le decían que trabajasen con sus amos como para el Señor. Y a los siervos que obedeciesen a sus amos como para el Señor. Y que hiciesen todo para la gloria de Dios. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí antes de movernos es, deje de pensar que su vida fuera de la iglesia es secular. Y que porque usted no está predicando en el altar y usted lo que hace es que trabaja en donde trabaja, usted no es un ministro. Eso es falso. Porque la Biblia dice que estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel. Las virtudes son el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Don Marcos es un sacerdote aquí y en Eagle. El pastor Josh es un sacerdote aquí y allá afuera. Y el 100% de ustedes se van a presentar ante Dios un día y Dios le va a decir, ¿qué hiciste con tu talento que yo te di para usarlo para glorificarme a mí? Es como la gente que siempre se queja por el diezmo. Esa es una pelea que yo tengo en la televisión. Y soy bien radical ahí con los asuntos del dinero. Porque la gente que el diezmo, ¿y quién? El dinero no es suyo, es prestado. Dios dice en Ageo, mío es el oro y la plata. Y nada más te está pidiendo un 10%. ¿Sabes por qué? Porque al intercambiarlo te acuerdas. Vienes a la iglesia porque ahí tienes que darlo. Y Dios te da la oportunidad de participar en las cosas del reino. ¿Y por qué Dios le dijo a la gente Malaquías, me están robando? Porque Él es el capataz, señoras y señores. Usted no tiene nada que Dios no le haya dado.
Note la sabiduría, el hombre más sabio del mundo. Mire lo que hacía. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. La sabiduría era un movimiento que existía en las naciones. No era exclusivo de Israel. Ser sabio, habían 3 profesiones en el Antiguo Testamento. La profesión del sabio se estudiaba para ser sabio. La profesión del profeta se estudiaba para ser profeta. Y la profesión del sacerdote se estudiaba para ser sacerdote. Jesús asumió las 3 profesiones y las distribuyó a usted. Por eso usted es sabio, profeta y sacerdote. A Salomón, Dios le dio, sin embargo, el oficio del sabio, porque en aquel tiempo estaban separados los oficios, hasta que Dios, el Señor, los combinó. Pero note la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta y que Gemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor que también estudiaban la sabiduría. Y compuso 3,000 proverbios. Este hombre era un escritor. Y sus cantares fueron 5,000. Era cantante. También disertó sobre los árboles. Biología. Disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo. Imagínense que Salomón hacía viajes a estos lugares para estudiar los árboles. Y si no tendría otra cosa más que hacer, no, tenía un don de sabiduría. Asimismo disertó sobre los animales. ¿Te parecía un Adán? Si estudia los animales, ¿qué se llama eso? ¿Animalólogo? O... sobre las aves, aveólogo, sobre los reptiles, reptistólogo, y sobre los peces, peciólogo. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, no sé por qué me salí de ahí, aquí está. De todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Qué fue lo que hicieron los hebreos? Los hebreos dijeron, vamos a tomar la sabiduría y vamos a ser sabios también, pero vamos a injertar algo que ellos no tienen. Y fue a Dios. Y entonces vinieron con esta idea, que el principio de la sabiduría, Salomón era sabio en cosas naturales. ¿Ok? Dios lo dotó como Dios le ha dotado a usted su capacidad para vivir. ¿Ok? Eso lo hace usted una persona sagrada, porque Dios no toca nada ni hace secular. ¿Está claro eso? Entonces, Salomón era este sabio que Dios ungió para disertar sobre árboles. Los hebreos entonces dijeron, un momentito, para nosotros ser diferentes, tenemos que incluir a Dios en este concepto de la vida. Y cuando dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿de quién es el temor? Es un posesivo en hebreo. No es mi temor. Dice el temor, no dice el temor a Jehová, dice el temor de Jehová. A ver, yo quiero entonces, ¿quién tiene el temor? ¿Lo tengo yo o lo tiene él? Porque es de él. Es como decir el reino de Dios. No es mi reino, es de Dios. Entonces, lo que los hebreos dijeron es, si usted verdaderamente quiere ser sabio, usted tiene que ir donde Dios y tomar ese temor que él tiene. Por lo tanto, la sabiduría es una posesión, es una impartición, es una unción. Sucede que la palabra hebrea para sabiduría viene de una raíz, yará, de donde también sale la palabra Torah. Y el término yará es la idea de tirar algo. Esto es yará. Es lo que se tira, como tirar una pelota de béisbol o algo de básquetbol. Yará. La palabra, dice, y él envió su palabra. El concepto de los hebreos fue lo que se tira de parte de Dios o lo que Dios da. Eso es el temor de Jehová. No es un sentimiento. Aunque hay sabiduría, hay temor, palabras de temor en la Biblia que tienen que ver con respeto y reverencia. Esto que está aquí no tiene nada que ver como usted se siente con Dios. Note el paralelismo. Los insensatos o los novatos o los que no tienen sabiduría desprecian la sabiduría. ¿Y qué? La enseñanza. Paralelismo hebreo. Una línea explica la otra. Esto es poesía hebrea. La poesía aquí es de rima. Aquí
hacemos rima. En la Biblia no hay rima, en la Biblia hay paralelismo. Una línea es explicada por la otra. Entonces, cuando dice esta escritura, el temor de Jehová, y lo compara con la enseñanza, lo que está diciendo que el temor de Jehová es la enseñanza. Por eso dice, el que no es sabio desprecia lo que sale de las entrañas de Dios, que es el concepto de Yará o el concepto de Torá. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no conoce la palabra de Dios, no puede entender quién Dios quiere que usted sea. Por eso, lo que fluye de las entrañas de Dios es el principio. Si usted quiere ser verdaderamente sabio, tiene que volver a las Escrituras. ¿Cuál es el problema? Otra vez, que la gente cree que esta vida es secular, por lo tanto, no creen que la Biblia tiene nada que ver con ellos, cuando es donde está la fuente de tu destino. No en la iglesia, no en el Espíritu Santo, en la vida, en el trabajo, en la tienda, en Walmart, en Target, en Ross, en Burlington. Por eso Cristo vino y dijo, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La palabra. Y es donde todos nosotros queremos estar. Esta escritura, cualquiera que oye mis palabras, lo compararé a un hombre que es prudente, la palabra y es sabio. Jesús lo confirmó. El que sigue la palabra para la vida diaria es un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Los hombres y las mujeres que no leen la palabra, entonces no están siendo prudentes. Usted es un sabio. Eso es una unción de Dios que viene con el Espíritu Santo. Nunca más se vea como un empleado. Usted es un siervo de Dios, no importa dónde está. 2, Dios lo está llamando a una posición en la iglesia. Eso lo hace a usted un sacerdote. Y 3, es tiempo de que usted considere que ya tiene que comenzar a no solamente estudiar la Biblia, sino a doblar sus rodillas y buscar eso de Dios que le va a ayudar hasta en sus traumas personales. Hoy yo testificaba en el programa que cuando yo me convertí a Cristo todavía yo me quería suicidar. Y salía de los cultos de la iglesia y le decía a los hermanos que me dieran una pistola para matarme. ¿Por qué? ¿Porque no tuve una experiencia genuina con Dios? No, porque no tenía el Espíritu Santo. Habían traumas de mi vida que no fueron sanados con mi conversión. Y hasta que una persona no encuentre al Espíritu de Dios, no puede ser completamente libre. Por eso Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les puedo enviar el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es tan importante como Cristo y como el Padre. ¿Me entendieron? Entonces, ya no sea secular al descubrir su don ministerial. Y por favor, ya practique la oración y las cosas que nos traen a la experiencia del Espíritu Santo. Gracias por